Una función es una expresión matemática que representa algún comportamiento. En cálculo univariable, una función contiene una variable la cual normalmente es conocida como x y a esta se le denomina la variable independiente. Pero también a la función se le conoce como y, en donde y sería la variable dependiente. Esa sería la variable dependiente. A x se le conoce como variable independiente ya que su valor no depende de ninguna otra variable. Sin embargo, y es conocida como la variable dependiente ya que su valor va a depender del valor que tenga x. También podemos expresar una función como f de x igual a una expresión, ya que se dice que el valor depende de x, por eso es una función de x. Entonces, y igual a la expresión o f de x igual a la expresión es exactamente lo mismo. Podemos hablar o expresar una función como y igual a algo o f de x igual a algo. Y entonces a x le llamamos la variable independiente y a y la variable dependiente. Veamos este ejemplo de la figura. En esta figura que se tiene aquí, esta figura está representada por esta función y igual a menos x cuadrada más 2x más 3. Quiere decir que esta función representa el comportamiento que tiene esta curva. Y como estamos hablando de una sola variable, entonces es posible graficarlo y ver este comportamiento. Entonces, por ejemplo, si x vale 3, entonces en el punto en el que x vale 3, y vale 0. Por eso decimos que x es la variable independiente, ya que si x vale 3, el valor de y será 0, y y depende entonces del valor de 3 de x para poderlo determinar. Otro ejemplo sería cuando x vale 2. Cuando x vale 2, el valor de y cambia, por eso y está en función de x. Cuando x vale 2, el valor de y sería 3. Y un último ejemplo es cuando x vale 1. Cuando x vale 1, nuevamente y cambia y su valor es de 4. Esto lo podemos comprobar con algo conocido como evaluación de funciones. Entonces, las evaluaciones de funciones consisten en determinar el valor de y para un determinado valor de x. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que se estaban dando, si x tuviera un valor de 3, entonces podemos calcular el valor que tiene la variable dependiente y o en su defecto f de x, que para el caso dijimos que es lo mismo. Entonces, si x vale 3, podemos calcular el valor de y al sustituir el valor que hemos determinado para x, este 3, en la función. Es decir, vamos a tomar todo lo que tenga x y sustituir su valor por lo que vale o lo que dijimos que vale esta x. Entonces tenemos en la función que y es igual a menos x al cuadrado, pero como, bueno, más 2x y más 3. Pero como esta x vale 3, entonces es posible determinar el valor de y si sustituimos a x por ese valor 3. Todo lo que tenga x lo cambiamos por 3. Lo dejamos con un paréntesis para representar que el 2 se multiplica por el 3 y que aquí el 3 se eleva al cuadrado, ¿no? Bien, entonces resolviendo esto nos queda que y es igual a menos 3 elevado al cuadrado es 9, menos 9, más 2 por 3 es 6 y más este 3, entonces más 3. Realizando estas operaciones nos queda que menos 9 más 3 y más 6 y más 3 es 0. Entonces
y va a ser igual a 0 cuando x tenga un valor de 3. Y al dibujarlo en la gráfica, pues nos queda este punto de aquí, en donde x está en el eje x, el x tiene un valor de 3 y en el eje y, ese punto tiene un valor de 0, ¿no? Aquí tenemos ese punto coordenado en donde x vale 3 y para cuando x vale 3, y vale 0. Otro punto sería cuando x vale 2. Entonces, si x fuera igual a 2, tendríamos que y sería igual a menos 2 al cuadrado. Estamos sustituyendo el valor de x ahora por 2, más 2 por x, pero x vale 2. Entonces x por 2, 2 por 2, más 3. Al resolver esto, tenemos que 2 al cuadrado es 4, menos 4, entonces por el signo negativo, más 2 por 2, o sea, más 4, y más 3. Menos 4 y más 4 dan 0, y entonces me queda 3. Por lo tanto, y es igual a 3 cuando x vale 2. Y fue este ejemplo que se vio aquí. Cuando x vale 2, entonces y vale 3. Es este punto coordenado, este punto de aquí, en donde tenemos, este sería el 0, ¿verdad? En donde tenemos que cuando x vale 2, entonces y vale 3. Un último ejemplo lo vamos a hacer en este punto, cuando x vale 1. Entonces, si x vale 1, ¿cuál es el valor que tendría y? La variable dependiente. Y sería igual entonces a menos 2, no, menos 1, porque ahora x vale 1, menos 1 al cuadrado, más 2 por 1 y más 3. Entonces, esto nos da como resultado menos 1 al cuadrado es menos 1, más 2, tenemos aquí menos 1, más 2 por 1, 2, y más 3. Lo cual nos da como resultado que y es igual a 4. Entonces, cuando x vale 1, y vale 4. Entonces, cuando esta x vale 1, vean que y entonces vale 4, y lo cual corresponde a este punto coordenado, en donde cuando x vale 1, y vale 4. De esta manera, si seguimos tomando más muestras, es decir, más valores de x, a lo mejor cuando x vale 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, así hasta 2, y seguimos dándole valores a x, veremos inclusive valores negativos, veremos que, y seguimos, bueno, graficando estos puntos, veremos que efectivamente la gráfica tiene este comportamiento como de una parábola. Entonces a esto se le llama evaluación de una función, muchachos, porque lo que estamos haciendo en realidad es conocer qué valor tiene la variable dependiente y para un valor específico de la variable independiente x. Y lo que hacemos es, si tomáramos más datos, si hiciéramos más evaluaciones en más puntos para x, entonces podríamos dibujar esta forma, ¿sí? Esta forma. Pero si no nos interesara conocer toda la forma, no es necesario tomar tantas muestras, a lo mejor nada más queremos saber el valor de y para un punto determinado, entonces es cuando aplicamos esta técnica para evaluar una función. Bien, ahora entonces vamos a ver ejemplos de cómo realizar evaluaciones de funciones en puntos determinados para calcular el valor de la variable dependiente y. Entonces, ejemplo.
si tenemos la función f de x igual a... bueno, voy a utilizar el lápiz. Imaginemos que tenemos la función f de x igual a x cuadrada menos 1 y queremos evaluar esta función en los puntos f de menos 5 no, aquí voy a hacer una pausa. Este es un ejercicio, lo voy a borrar porque este ejercicio es de los impares, entonces vamos a hacer ejercicios, solamente los ejercicios pares, porque los impares se van de tarea. Entonces, estos ejercicios son los ejercicios 1.1 del libro. Si ustedes los van a hacer de tarea. Los ejercicios 1.1 del libro. El libro trae todos los ejercicios impares, tiene las soluciones. Es por eso que en los ejemplos vamos a estar haciendo los pares para que los impares se puedan realizar como ejercicios de tarea. Entonces comenzamos con el ejercicio par, que sería el primero, sería el número 2. Y aquí tenemos una función f de x que es igual a menos 2x cuadrada más x. Y se quiere evaluar esta función en todos estos puntos. Cuando x vale menos 5, cuando vale menos 1 medio, cuando vale 2 y cuando vale 7. Entonces voy a comenzar a realizar cada uno de los ejemplos y voy a evaluar esta función cuando x vale menos 5. Entonces, cuando x vale menos 5, lo que tenemos que hacer es sustituir todo lo que tenga x en la función por este valor que corresponde al punto de evaluación. Entonces, si la función f de x es menos 2x cuadrada más x, pero x vale menos 5, entonces tenemos que la función f de menos 5 sería igual a menos 2 por x, pero x vale menos 5, entonces a menos 2 por menos 5, y todo esto elevado al cuadrado, y más x, pero x vale menos 5, entonces más menos 5. Esto nos queda como que f de x es igual a, y vamos a elevar menos 5 al cuadrado, 5 por 5, bueno, menos 5 por menos 5 serían 25 menos por menos más, entonces nos queda positivo, y por menos 2, entonces sería menos 50, ¿verdad? Entonces tendremos menos 50 más menos 5, más por menos menos, entonces aquí es menos 5. Y en total tenemos entonces, realizando esta operación, que f de x es igual a menos 5 y menos 5, menos 55. Y ya queda resuelto aquí el valor de y o el valor de f de x para cuando x es igual a menos 5. Bien, ahora es el siguiente ejemplo. Cuando x es igual a menos 1 medio. Si x es igual a menos 1 medio, entonces tenemos aquí que f de menos 1 medio, aquí lo voy a escribir, f de menos 1 medio, es igual a, otra vez, el menos 2, que multiplica x cuadrada, pero como x vale 1 medio, entonces sería 1 medio al cuadrado, un medio al cuadrado. Voy a dibujar el cuadrado. Un medio al cuadrado y más x, pero x vale menos 1 medio, entonces tenemos que sería más menos 1 medio. No, este último.
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es elevar. Aquí es menos un medio. Me faltó el signo negativo. Entonces tenemos aquí menos un medio al cuadrado. Tenemos que elevar el menos un medio al cuadrado. Lo voy a hacer de este lado por separado. Entonces tengo menos un medio al cuadrado equivale a multiplicar menos un medio por menos un medio. Entonces en multiplicación de fracciones corresponde a multiplicar numerador por numerador, es decir, 1 por 1, que me da como resultado un 1, y luego denominador por denominador, es decir, 2 por 2, que me da como resultado un 4. O sea que un medio por un medio es un cuarto. Y como ambos son negativos, menos por menos más, por lo tanto me queda signo positivo. Así que entonces aquí me queda menos 2 por menos un medio al cuadrado, que resultó ser un cuarto. Más menos un medio, entonces menos, digo más por menos es menos, por lo tanto aquí es menos un medio. Menos un medio. Bien, simplificando un poco más, tenemos que menos 2 por un cuarto, lo voy a desarrollar de este lado, menos 2 por un cuarto es igual, tenemos que multiplicar fracciones, entonces en menos 2 si yo le pongo un 1 abajo, no estoy alterando nada y expreso ese menos 2 como una fracción para poder multiplicarla con un cuarto. Entonces aplicamos lo mismo de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así que tendremos 2 por 1, 2 y 1 por 4, 4, menos por más, menos, por lo que nos va a quedar como resultado menos 2 entre 4. Y esto es igual, si simplificamos un poco más, 2 cuartos equivale a, si divido el 2 entre el 2 y el 4 entre el 2 para no alterar, entonces equivale a un medio, ¿no? Menos un medio. ¿Sí? De esta manera, si multiplico 1 por 2, me da este 2, y 2 por 2 me da este 4, y son fracciones equivalentes, por lo que no se altera nada. De tal manera que aquí me quedó como resultado esta simplificación, que sería menos un medio, y menos un medio que tenemos de este lado. Entonces, al final, menos un medio y menos un medio es igual a menos 2 medios, y menos 2 medios equivale a menos 1. Y esta es la solución. Cuando x vale menos un medio, f de x o y, en todo caso, es igual a menos 1. Ahora vamos a hacer la evaluación de f cuando x vale 2. De f de x cuando x vale 2. Lo voy a hacer de este lado. Entonces, f de x cuando x vale 2 es igual a menos 2 por x cuadrada, menos 2 por x, pero x vale 2, entonces menos 2 por 2 al cuadrado, más x, pero x vale 2, entonces más 2. Entonces, resolviendo esto, tenemos que 2 al cuadrado serían 4 por menos 2,
tenemos aquí menos 8 y más este 2, más 2, lo cual nos da, simplificando, que f de x cuando x vale 2 sería menos 6, ¿sí? Menos 8 más 2 sería menos 6. Y finalmente tenemos el último punto de evaluación, que es cuando x vale 7, por lo que f de x cuando x vale 7 es igual a menos 2 por x cuadrada, pero x vale 7, entonces menos 2 por 7 al cuadrado, y más x, pero x vale 7, entonces más 7. Y esto es igual a 7 al cuadrado, son 49, y por 2 tenemos entonces que aquí serían vamos a ver, 7 por 7 y por 2, 98. Entonces, más 98, menos 98 y más 7, lo cual nos da entonces como resultado menos 91. Y entonces estos fueron los valores que hemos calculado para f de x, en donde x va cambiando y tomando diferentes valores. Vale menos 5, vale menos un medio, vale 2 y vale 7. Voy a hacer otro ejemplo. El siguiente ejemplo es el ejercicio 4. Entonces ahora tenemos otra función y otros puntos de evaluación. Tenemos que evaluar esta función en estos otros puntos de evaluación. Entonces comenzamos con el primer punto de evaluación, que es cuando f de x vale, bueno, cuando x vale menos un medio. Sería este punto de aquí. Entonces voy a sustituir cuando x vale menos un medio y menos un medio. Entonces tenemos que es la raíz cuadrada de 2 por x, pero x vale menos un medio, y más 4. Entonces tengo que la raíz cuadrada de 2 por x, pero x vale menos un medio y más 4. Y aquí se dibujó mal. Ahí está. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar aquí 2 por menos un medio. Lo voy a desarrollar de este lado. 2 por menos un medio es igual a poner 2 entre 1 por menos un medio. Multiplico 2 por menos 1, pues es menos 2, y 1 por 2 es 2. Entonces me quedan menos 2 medios, que equivale a 1. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 1 negativo, aquí me falta el signo negativo, más 4. Y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 más 4,
de 3. Si no es posible reducir o simplificar más la raíz, la dejamos expresada. Bien, el siguiente ejemplo es cuando x vale 1/2. Entonces es lo mismo, pero ya no es negativo, ¿no? Entonces tengo que f de 1/2. Aquí un momento que falló la conexión. Ahorita en lo que se restablece la conexión. Entonces tengo f de, a ver si ya funciona. Ya está. F de 1/2 es igual a la raíz de 2 por 1/2 más 4. Y entonces esto es igual, 2 por 1/2 son 2/2, lo cual nos da 1. Entonces nos queda la raíz de 1 más 4. Y esto es igual a la raíz de 5. Ya está ahí la solución o la evaluación en esos puntos. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio cuando x vale 5/2. Entonces tengo que f de 5/2 es igual a la raíz de 2 por x, pero x vale 5/2, entonces de 2 por 5/2 más 4. Y esto es igual a la raíz de 2 por 5/2. Bueno, voy a desarrollar aquí 2 entre 1 por 5/2 es igual a 5 por 2, 10, y 2 por 1, 2, 10 medios, 10 entre 2 es 5, entonces esto es igual a 5. Por lo tanto, tengo la raíz de 5 más 4 y esto es igual a la raíz de 9, la cual es igual a 3. Entonces ahí tenemos esa solución. Ok. Bien. Nos falta ahora el último, que es cuando x vale 4. Lo voy a hacer de este lado. Entonces tengo que f de 4 es igual a la raíz de 2 por x, pero x vale 4, entonces de 2 por 4 más 4. Y esto es igual a la raíz de 2 por 4, 8, y más 4, 12. Y tenemos entonces que aquí nos queda entonces esta solución, raíz de 12. Como no nos da una raíz exacta, pues lo dejamos expresado. Bien, ya como último ejercicio de ejemplo, vamos a ver este, en donde tengo ahora esta función f de x igual a x cuadrada entre x cúbica menos 2, y se tiene que evaluar en todos estos puntos de evaluación. Cuando x vale menos 2, menos raíz de 2,
menos 1, 0 y 1 medio. Entonces comenzamos con evaluar la función en el punto en el que x es igual a menos raíz de 2. Entonces tengo que f de menos raíz de 2 es igual a x cuadrada, pero x vale menos raíz de 2, entonces menos raíz de 2 al cuadrado entre x cúbica, pero x vale menos raíz de 2, por lo tanto es menos raíz de 2 al cubo menos 2. Y esto es igual, eso sería igual entonces a, tengo aquí menos raíz de 2 al cuadrado, es lo mismo que poner menos raíz de 2 por menos raíz de 2. Y en el denominador tengo menos raíz de 2 al cubo, lo cual es igual a escribir menos raíz de 2 por menos raíz de 2 y 3 veces, ¿no? Por menos raíz de 2. Todo esto menos 2. En la parte superior tengo menos por menos más y elevar una raíz al cuadrado pues significa que la raíz la eliminamos y nada más nos queda entonces el 2. Por lo tanto en el numerador tengo que raíz de 2 al cuadrado me deja 2 y de este lado menos por menos más por menos menos, raíz por raíz se eliminan, ¿sí? Me queda nada más un 2 por la raíz de 2. Entonces menos 2 por raíz de 2 y menos un 2 que tenemos de este lado. Ahora se tiene, aquí hay un término común que es el menos 2, por lo cual se puede simplificar un poco más al factorizar este menos 2. Podemos sacar ese menos 2, entonces tengo menos 2 que multiplica a esta raíz cuadrada y a un 1 más 1. ¿Sí? De esta manera tengo menos 2 por raíz de 2, menos 2 raíz de 2, y menos 2 por 1, pues menos 2. De esta manera lo que he hecho es factorizar este 2 que está común en estos dos términos, sacarlo para poder eliminarlo con el del numerador. Y así entonces eliminar este con este me queda con el signo negativo y arriba entonces me queda un 1 y abajo me queda menos por raíz de 2 menos raíz de 2 y menos por 1 pues menos 1. Entonces ya tenemos ahí esa solución. Ahora vamos a evaluar a f de x cuando x vale menos 1. Entonces f de menos 1 es igual a x cuadrada, pero x vale 1, entonces es 1 al cuadrado, entre x cuadrada, pero x vale 1, entonces 1 al cubo, y menos 2. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, y menos 2, me queda entonces que tengo 1 entre 1 menos 2, pues menos 1. Y esto simplificado es 1 entre 1, 1, pero como tengo signo negativo, entonces queda menos 1 como la solución. Vamos ahora a evaluar cuando x vale 0. Entonces tengo f de 0 es igual a x cuadrada, pero x vale 0, entonces 0 al cuadrado entre x
cúbica, pero x vale 0, entonces entre 0 al cubo y menos 2. Entonces arriba tengo 0 y en el denominador tengo 0 menos 2, menos 2. Pero 0 entre cualquier cosa es 0, por lo tanto, cuando evaluamos la función f de x cuando x vale 0, pues entonces y vale 0. Ya por último, vamos a hacer la evaluación de x cuando x vale 1/2. Entonces tengo que f de 1/2 es igual a 1/2 al cuadrado en el numerador, y en el denominador, pone paréntesis, en el denominador es 1/2 al cubo menos 2. Entonces, elevar una fracción a un exponente es equivalente a multiplicar el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Entonces, arriba tendríamos 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4, o sea, un cuarto. Al elevar 1/2 al cuadrado nos da un cuarto. Y en el denominador sería multiplicar 1 al cubo y 2 al cubo. Entonces 1 al cubo es 1 y 2 al cubo serían 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces me queda que 1/2 al cubo es 1/8 y menos un 2. Bien, entonces necesitamos ahora desarrollar aquí, hacer esta resta, pero aquí tengo una fracción y aquí un entero, entonces es necesario convertir el entero a fracción de tal manera que se tenga el mismo denominador en ambas para poder hacer la resta. Y es posible convertir o expresar este 2 en una fracción en donde su denominador sea 8, multiplicando entonces este 2, que ya sabemos que si lo convertimos a fracción nos queda 2 entre 1, y si multiplicamos todo por 8 entre 8 para no alterarlo, entonces me quedaría 8 por 2, 16 entre 8, ¿no? Tengo entonces aquí un cuarto entre 1/8 entre este octavo menos 2, que equivale a 16 octavos. ¿Sí? 16 octavos, o sea, 16 entre 8 serían 2. Y ya tengo esta equivalencia. Y ya tengo dos fracciones, ambas con el mismo denominador que es 8, de tal manera que ya las podemos restar. Entonces arriba sigo teniendo un cuarto y en el denominador tengo un octavo menos 16 octavos. Me queda entonces menos 15 octavos. Bien, para hacer esta división podemos usar la ley de la tortilla, en donde multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, lo cual nos queda que tenemos aquí 1 por 8 entonces nos quedaría aquí 1 por 8, 8 entre ahí está, 1 por 8, 8 entre 15 por 4, y 15 por 4 siempre, y no quieren sufrir, pues saquen su calculadora, ¿verdad? 15 por 4, 60. Pero el 15 era negativo, entonces conservamos ese negativo por aquí. Ahora tratamos de simplificar un poco más. Este 8 entre 60 es equivalente. Si divido todo entre 2, me quedaría 4 entre 30 con el signo negativo. Y entonces ahí tendremos ya una solución que podemos todavía simplificar un poquito más. Sí, podemos seguir dividiendo a la mitad, entonces nos quedaría aquí 4 entre 2, pues 2, y 30 entre 2,
15. O sea, nos quedaría menos 2 quinceavos. En una forma, pues, más simple.